y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 24 de noviembre del 2022, cuyo título: Recordatorio, el COVID cavador de tumbas. Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones sean con ustedes, oh mis amados en el amor de Dios, los Ansar adelantados y selectos. Sepan que la exhortación de la muerte de Mohammed bin Salman, mediante el COVID de la muerte directa, no es sino una lección de Dios para los líderes ejecutivos mundiales. Así como les ha quedado claro a muchos de estos líderes mundiales el secreto del motivo real de la no asistencia del príncipe Mohammed bin Salman a la sala de reuniones que congregaba a todos los presidentes del mundo en la histórica cumbre climática que unía a todos los presidentes de los países del mundo en la sala de Sharm el-Sheikh, donde salieron todos en la foto familiar de los líderes mundiales asistidos en la cumbre, y donde dieron sus discursos todos los líderes y presidentes de los países árabes y no árabes, a excepción del príncipe Mohammed bin Salman, que está clínicamente muerto. Y quedó claro para todos los líderes no árabes y para el mundo entero que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, estaba ausente en la cumbre de los líderes mundiales y supieron que algo estaba mal con su estado de salud. No se dejaron engañar por una cumbre aislada, y ellos saben que él no se iba a conformar con que le hagan una pequeña cumbre aislada y aparte de la cumbre climática general, COP27, que unía a todos los líderes mundiales. ¿Acaso fue expulsado de la cumbre de los presidentes de los países de todo el mundo para que le hagan una cumbre pequeña correspondiente a su nivel? ¿Acaso es razonable y lógico que una persona de personalidad fuerte y de fama mundial como Mohammed bin Salman llegase a aceptar esto a sabiendas que ama la aparición pública y la filosofía? Entonces, las personas que razonan supieron que todos los episodios de la aparición de Mohammed bin Salman, desde el primer episodio de la serie, la visita del rey de Bahrein, fue de hecho una actuación y un falso montaje. Todos los episodios de la serie, hasta el episodio más evidente y escandaloso del actor suplantador del personaje en la falsa cumbre aislada de la verdadera cumbre mundial. Pues si hasta los más estúpidos llegaron a saber que la razón sabia detrás de montar esa minicumbre era simplemente para que los autores de la falsa serie les sea posible actuar y crear montajes falsos. Entonces, ¿qué hay de los inteligentes? Porque simplemente no se les es posible actuar y crear montajes falsos en la cumbre climática COP27 en Sharm el-Sheikh debido a la gran cantidad de líderes estatales presentes. Y tanto a la mayoría de los líderes no árabes, así como a todos los líderes árabes, les quedó muy claro este asunto. Al igual que les quedó muy claro también la verdad sobre la inocencia del dióxido de carbono, que tanto creyeron ser el principal causante de los desastres del cambio climático. Como la inocencia misma del lobo ante la sangre del profeta José, hijo de Jacob, después de la reunión de todos los profesores climatólogos del mundo, por lo que les informaron que el COVID-19, el coronavirus que provocó el cierre total de todas las fábricas que emiten dióxido de carbono en el mundo con un porcentaje del 100% en el año 2020, y le siguieron cierres consecutivos e intermitentes en el año 2021, así como el cierre prolongado de China en el año 2022. Pero sin embargo, encontraron que los desastres climáticos se multiplicaron más en los años del COVID-19 y de una forma sin precedentes, a partir de los años 2020, 2021 y 2022, a pesar de que estos últimos 3 años son los de menor emisión de dióxido de carbono en la historia de la revolución industrial, debido a los cierres impuestos por el coronavirus.
por lo que la hipótesis del presunto calentamiento global fracasó, que según ellos la emisión del dióxido de carbono era la razón que estaba detrás de los cambios climáticos, y el coronavirus destruyó la teoría del calentamiento global, en la que llevaban creyendo durante más de 20 años. Y eso al obligar a las fábricas que emiten el dióxido de carbono en el mundo, tanto en los países industriales grandes como en los pequeños, a cerrarse por completo debido al coronavirus. Por lo que la teoría del calentamiento global, que se debe a las emisiones del dióxido de carbono, fue destruida con la razón y la lógica de forma total. Y les quedó muy claro para todos los climatólogos que la hipótesis del calentamiento global ha fracasado, por lo que pasó a ser un cero a la izquierda, como ya les habíamos prometido antes con la verdad. Dado que el carbono atmosférico no tiene relación alguna con los cambios climáticos, y ni siquiera en un porcentaje del 1%, por eso mismo después de hoy, y sin importar lo que vayan a calumniar, no y nunca les encontrarán buscando reducir las emisiones de los gases carbónicos, puesto que la verdad les fue muy clara en la cumbre climática del COP27 en Sharm el-Sheikh, por lo que los líderes mundiales y los climatólogos hablaron secretamente sobre el escándalo de la teoría del calentamiento global y el mito del carbono. Pero la verdad se vislumbró claramente saliendo a la luz de que la razón la tiene el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani, y que las teorías de todos los profesores de la climatología relacionadas con los gases de carbono efecto invernadero, sus teorías se convirtieron en un cero a la izquierda. Y la pregunta que surge por sí sola es, entonces, ¿cuál es la causa del cambio climático? Y no tienen más remedio que creer al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani, que les ha estado discutiendo durante casi 18 años, que eso se debe al acercamiento del planeta del castigo Sácar, cosa que provocó el Tanaush de la guerra climática de Dios. Tanaush, las interacciones electromagnéticas interplanetarias creadas por el planeta Sácar, que afectan a la Tierra, antes de su paso por el cielo terrestre del planeta de los hombres, lo que provocará un eclipse celestial en el día de su paso. Dado que el planeta del castigo Sácar eclipsará todo el cielo terrestre, de manera que el cielo no les será visible tanto para los habitantes del hemisferio oscuro como los del hemisferio luz, en la noche de su paso a partir del momento de la emergencia del planeta del castigo Sácar desde el sur de la Tierra de forma repentina, y que la maldición de Dios esté sobre los mentirosos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 34, versículos del 49 al 54. Ese es el planeta del castigo Sácar, oh gente del mundo. Y de hecho han sido muchas las veces que les advertí del castigo de Dios con órdenes de Dios en el decreto de su libro, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 37 al 40. Y han sido muchas las veces que les advertí a la gente que se aleja del libro de Dios, el Gran Corán, del castigo que genera el acercamiento del planeta Sácar. Y yo gritándoles a todos los incrédulos día y noche y digo,
oh musulmanes, el planeta del castigo ha llegado, el planeta de la perdición ha llegado. Entonces, ¿por qué habría de sentir lo que le vaya a suceder a la gente incrédula? Siempre que la verdad procedente de su Señor les sea clara, que está con el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani, se hacen una oreja de barro y otra de masa, como si no supieran nada de mí. Y previamente ya les habíamos advertido de que habéis entrado en el inicio de los grandes acontecimientos apocalípticos, y eso en el año 2022. Entonces, ¿cómo quieren que vayamos a llamar al comienzo del año 2023? El año de la muerte y del Tanaush mayor debido al acercamiento del planeta Sácar, cuyo horror hace encanecer el cabello de los jóvenes adolescentes, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 73, versículos del 17 al 19. He aquí el coronavirus destrozando el mito del calentamiento global, y les quedó claro para todos los profesores climatólogos del mundo que el dióxido de carbono no es la causa detrás de las calamidades generadas por la guerra climática de Dios, a pesar de que los líderes del mundo asistieron a la cumbre climática en Egipto para acordar la implementación del Acuerdo de París del Clima de manera seria y verdadera. Pero ahora los profesores climatólogos no tienen más remedio que admitir que su teoría ha fallado debido a los cierres impuestos por el coronavirus, que detuvieron las emisiones del dióxido de carbono a causa de las cuarentenas y los cierres. Luego se vieron sorprendidos por el hecho de que los desastres climáticos iban en aumento de forma creciente y cada vez más y más, por lo que tuvieron que retirarse humillados ante el conocimiento del poseedor del conocimiento de todo el libro de Dios, el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Y han sido muchas las veces que he sufrido, a causa de la desviación de la gente de la verdad, acerca del Tanaush provocado por el planeta del castigo, por lo que rehuyeron a la gente de creer en el Tanaush generado por la guerra cósmica de Dios mediante el planeta del castigo. Luego negaron los efectos de su acercamiento hacia el Sol y la Tierra por causa de la mentira de que las catástrofes climáticas se aumentaban debido al calentamiento global provocado por las emisiones del dióxido de carbono fósil. Y he sufrido a causa de esta hipótesis y teoría desde el comienzo de mi llamada mahdista desde el año 2005. Y yo negando esa teoría y refuté el argumento de los autores de la teoría del calentamiento global provocado por las emisiones del dióxido de carbono con la verdad, desde el libro de Dios el Gran Corán, y la anulaba por completo mediante los versículos decisivos del libro en el Gran Corán, por lo que los musulmanes no quisieron sino ser más incrédulos y dijeron, abriendo comillas, ¿quién sabe más, tú o la agencia americana de la NASA? Y todos los climatólogos del mundo dan reconocimiento a la teoría del carbono de los gases de efecto invernadero. Y solo tú, oh Nasser Muhammad al-Yamani, tienes otra teoría, según tus afirmaciones, a que se debe al planeta Sácar. Cerrando comillas. Y me refugio en Dios de las teorías basadas en conjeturas que carecen de valor ante la verdad. Es como si me estuviera dirigiendo a los árabes hablando una lengua extranjera, incomprensible, y no mediante una lengua árabe clara. ¿Acaso les traje mis pruebas claras desde el libro de Michael Affleck el secularista? ¿O de lo contrario, les enseñamos mediante pruebas claras, extractas desde el decreto libro del Gran Corán, con un versículo unívoco y claro para todos los eruditos árabes y sus pueblos? Más bien, una prueba clara para todos los que poseen una lengua árabe clara, la inevitabilidad del paso del planeta Sácar por el cielo de la tierra antes del día de la resurrección, según vuestro cómputo del tiempo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 37 al 39. Así pues, este es un versículo unívoco que no podéis distorsionar a través de la interpretación, dado que es un versículo que constituye la matriz del libro, que no necesitan ser interpretados, más bien su apariencia exterior es como su significado interior, un versículo unívoco y claro, por lo que lo negasteis, oh comunidad de todos los líderes árabes junto a sus respectivos pueblos. Y en cambio, habéis creído a lo que va contrario al decreto del Gran Corán, con el pretexto de la revolución científica de los ateos. Lejos de ser verdad, eso está muy lejos. Y les juro por Dios, el Señor de la tierra y los cielos, que Dios no los dota con nada de su conocimiento, excepto de lo que Él quiera. Pero cuando el conocimiento que proviene de los hombres y va contrario al decreto del Gran Corán, ¿acaso su conocimiento es más veraz que Dios en sus palabras? Glorificado sea Él. Más bien, el conocimiento de Dios es el más veraz y el que más guía hacia la verdad. Es el conocimiento de Dios Todopoderoso. ¿Y quién es más veraz en sus palabras, Dios o aquellos que odian lo que Dios reveló en el decreto de su libro el Gran Corán y detestan su complacencia? De todos modos, debido a la arrogancia de los satánicos humanos de entre los árabes y no árabes ante la llamada del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, Dios me ha mandado antes de esta declaración a que les anuncie esta llamada en forma de hashtag mundial, elegido por Dios, como sigue a continuación. Quien me odia, que vaya a cavar su propia tumba. Y pongo a Dios como testigo, el uno, el omnipotente, sobre todos los ansar, a que los ordeno a anunciar y comunicar aquella declaración lo máximo que puedan, a través de la red de Internet global, titulada Quien me odia, que vaya a cavar su propia tumba. Y les juro por Dios Todopoderoso, que no escribí el hashtag de esa declaración de mi cabeza, más bien, como mi Señor me ordenó hacer, palabra a palabra. Y si miento, entonces el mal de mis mentiras recaerá sobre mí, y ningún mal les va a afligir a los criminales arrogantes. Y si soy veraz, entonces es un derecho sobre Dios conceder la victoria a su califa, a quien él mismo eligió. Así luego someterá a las cervices de los mundos para la obediencia de su califa, siendo ellos de los humildes. Quiera quien quiera, y niegue quien lo niegue. Así que esperad la muerte del presidente chino Xi Jinping con el permiso de Dios el Señor de los mundos, puesto que es uno de los más grandes criminales obstinados y rebeldes en contra del compasivo, al encarcelar a los musulmanes chinos. Y esperad el anuncio de la muerte de aquellos que son semejantes a él, entre los líderes mundiales y los criminales en los mundos. De hecho, no hay buenas noticias después de hoy para los criminales que siguieron lo que enoja a Dios y que les repugna lo que le complace, pues que mueran de rabia. Y que vayan a cavar sus propias tumbas, aquellos que odian al pregonero del placer de la complacencia de Dios, que es mayor que el placer de su paraíso. Así que para aquellos que odiaron la complacencia de Dios pregonada mediante la lengua del pregonero de la verdad, procedente de su Señor, que según el mandato de Dios a su califa, a que les anuncie un llamamiento con la muerte mediante un castigo de ris doloroso, de forma especial para aquellos que odian al pregonero de la complacencia de Dios, a que vayan a cavar sus propias tumbas, en otras palabras, a que les anuncie la noticia de una muerte muy próxima. ¿Acaso no yace en las tumbas alguien que no esté muerto? Oh Dios mi Señor, hice lo que me mandaste hacer antes de esto, desde hace ya ciertos años, y les amonesté y les advertí día y noche, y les expliqué al detalle la verdadera llamada de Dios su Señor, basándome en una clara visión procedente de Dios, la verdadera declaración explicativa del Gran Corán.
por lo que odiaron al pregonero de la verdad, debido al odio a mi llamada hacia el deleite de la complacencia de Dios, y eso con la adoración a Dios solo sin asociarle nada, y por la envidia que sienten en sus almas, y cualquiera que niegue la llamada del pregonero hacia el sendero de Dios, basándose en una clara visión procedente de Dios, su destino será el infierno. Más bien, les anuncio que son los adelantados de entre los criminales hacia el planeta del fuego infernal, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 12. Pero la mayoría de ellos sienten odio hacia la verdad, y al juicio pertenece a Dios el Altísimo, el Grande. Así que esperad a que les venga el juicio de Dios, que soy uno más de los que esperan con vosotros. Oh comunidad de creyentes, así que protéjanse del severo castigo de los soldados de Dios, creyendo en la súplica que les habíamos escrito en la fecha del 26 de Ramadán del año 1441, correspondiente al 19 de mayo del 2020, que se titula lo siguiente: la declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus. Así que huyan de Dios hacia Él. No y nunca encontrarán para vosotros fuera de Dios un guardián ni un protector de su castigo, excepto la huida de Dios hacia Él, por lo que adorarán solo a Dios sin asociarle nada. Así que arrepentíos ante Dios de forma sincera y prevenid los grandes pecados, inmoralidades y transgresiones en contra de la gente, y derramar su sangre y saquear sus bienes, y obedeced a Dios y a los mensajeros del libro y al califa de Dios sobre todo el mundo, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani, a quien Dios le dio todo el conocimiento del libro, el Gran Corán, y luego me hizo ser su califa internacional mundial. Pero sin embargo, desobedecieron la llamada del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Entonces Dios envió sobre vosotros a los soldados del coronavirus, una bauda dada sobre la cual no abarcáis ningún conocimiento. Y no es de los insectos picadores a los cuales llamáis el mosquito, entre paréntesis la bauda visible, no jurándoles por Dios mi Señor. Más bien, es ínfimamente más pequeña que eso, una bauda sobre la cual no abarcáis ningún conocimiento. Eso a lo que llamáis coronavirus, y que de hecho no es de la familia COVID de los virus. Más bien, es coronavirus de entre los más pequeños soldados de Dios, y que su nivel científico supera todas vuestras ficciones científicas. De hecho, hará que vuestra ciencia sea un cero a la izquierda, como ya les habíamos enseñado desde hace casi 3 años, menos unos pocos meses. Luego les habíamos enseñado también por mandato de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, que se dio para sí el permiso de invadiros mediante soldados a los cuales no pueden contener, y que vendrán en forma de oleadas consecutivas, y que les vienen desde donde desconocen su origen. Esa es la guerra coroniana de Dios. Y se va a intensificar la calamidad generada por la guerra mundial coroniana de Dios con aquello que menos esperaban. A pesar de que todas las variantes son de la China, pero no abarcan ningún conocimiento sobre su origen, dado que son creadas por mandato de Dios, sé y es, y son, como ya les habíamos enseñado, que salen en lotes marcados en forma de refuerzos virales consecutivos uno tras otro, para reforzar a las anteriores, y cada señal es más grande que la anterior, hasta formar una alianza de socios virales, como les habíamos dictaminado previamente. Y sé y soy consciente de lo que estoy diciendo, y toda persona que haya leído atentamente la serie de la Bauda y el secreto acerca del coronavirus de principio a fin, sabrá de lo que hablo. Y toda la serie viene dada en el siguiente enlace. Más bien, son soldados marcados e instruidos que reciben conocimiento directamente de Dios su Creador, que la ha preparado y la ha enseñado cómo invadir los sistemas vitales del cuerpo humano, y aún sigue todavía invadiéndoles mediante las calamidades de la guerra de Dios, librada con sus más pequeñas criaturas en el libro,
y las más inteligentes de todas no desobedecen lo que Dios las ha mandado, y hacen lo que se les manda. Un desafío para vosotros de Dios el Señor de los mundos, quien os creó y creó los cielos y la tierra, el creador de todo y soberano del reino de los cielos y la tierra, mientras que vosotros posponéis a Dios detrás de vuestras espaldas, como si no fuera existente. Así que, oh criminales, da igual si vais a cavar vuestras tumbas o no, que les juro por Dios que os aniquilará estando vosotros de pie, sentados o acostados, y un severo castigo para otros, pero en diversos grados, y también de la misma forma de donde menos lo espera. El peor de los refuerzos virales es el de la muerte sin escapatoria, que llegó antes, pero era como un león espectador de la batalla, listos esperando la orden de Dios para sentenciar la batalla. Y han sido muchas las veces que les advertimos que aún no habéis visto nada más, sino maniobras de los soldados del COVID, invadiéndoles desde donde desconocen su origen de creación. Así como Dios os invadió, mediante la calamidad generada por la guerra climática de Dios, y también desde donde desconocen la causa original de las calamidades generadas por la guerra climática de Dios, a pesar del gran tamaño de Sácar. Y es uno de los planetas más grandes en el libro de Dios. Ese es el planeta del castigo, Sácar, que no les viene sino de repente, por causa del cambio de color de su corteza, dado que está cubierta de fuego negro oscuro, como la oscuridad de la cara lunar en su fase de luna oscura. Y anuncia una guerra de Tanaush que genera las calamidades de la guerra climática de Dios, hasta que hizo que el conocimiento de los climatólogos sea un cero a la izquierda. Entonces les quedó muy claro para todos los líderes mundiales sin excepción que los climatólogos desconocen la verdadera causa que está detrás de los cambios climáticos, y les informaron estos últimos en la cumbre de Sharm el-Sheikh, y les quedó muy claro el asunto, y que llegaron todos a la conclusión de que no es la causa del cambio climático, como estaban creyendo antes de la llegada del COVID, de que era por culpa de los gases de efecto invernadero, del dióxido de carbono. De hecho, les quedó claro que no era como afirmaban, porque el coronavirus les anuló su teoría totalmente, dado que detuvo la rueda de la vida rutinaria durante muchos meses, y solo se requería reducir las emisiones de carbono en un 50% al año. Pero el COVID detuvo las emisiones de carbono de los países industrializados y ricos en un 100% por día y durante varios meses. Por lo tanto, Dios elevó el calibre de las calamidades generadas por la guerra climática de Dios, por lo que anuló por completo la teoría del calentamiento global, que tuvo completamente su fin en la gran cumbre climática COP27 en Sharm el-Sheikh. Entonces, no y nunca les escucharán ni siquiera susurrándoles eso después de hoy, excepto aquellos que tienen la intención de desviar a la gente de la verdad, y ninguna persona de sano juicio os creerá después de hoy, acerca de lo que llamáis el calentamiento del planeta Tierra, con gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono emergente de sus fábricas, como solían afirmar. Entonces, ¿por qué les ocultan la verdad a la gente y no les anuncian el fracaso de la teoría del calentamiento global? Y luego les vayan a enseñar a la gente que aquello en lo que llevaban creyendo desde hace 30 años, de la teoría del calentamiento global, les quedó claro que era solo una teoría hipotética basada en conjeturas que carece de valor ante la verdad. Luego admitirles a la gente y reconocerles que los hechos físicos sobre las causas verdaderas de la guerra cósmica y coroniana de Dios, y que de hecho Dios le enseñó sus verdaderos secretos solamente a uno de sus siervos justos. Ese es el califa de Dios sobre el mundo entero, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani. Y luego declarar la rendición ante Dios el Señor de los mundos, y someterse a Él, así como a su califa el elegido por Dios sobre ellos, mientras que éstos sean humildemente de los sumisos, puesto que no tenéis el derecho a vetar la elección de Dios al elegir a su califa. Glorificado sea Dios el Señor de los mundos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 28, versículo 68. Vamos a mirar y a ver, ¿quién es el mentiroso insolente? Oh comunidad de los arrogantes ante el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Vuestro destino final ha llegado, y desde todas las puertas, mediante las calamidades generadas por las guerras de Dios cósmica y coroniana. Si Nasser Muhammad al-Yamani es de los veraces al decir que Dios lo eligió ser su califa sobre todo el mundo, entonces indudablemente sabrán que Dios siempre cumple con su voluntad, y que realmente no inventé mentiras en contra de Dios al anunciar el llamamiento. Quien me odia, que vaya a cavar su propia tumba. En cierto modo, que se les den las noticias de la llegada de sus muertes, y que mueran en su furia. Así que vigilad, que yo también vigilo con vosotros, y sin duda van a saber la verdad de las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 26. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el califa de Dios sobre el mundo entero, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.